Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores, para cada una de las personas que se toman su tiempo, para realmente entender un poquito más el mensaje. Yo creo que estar pendientes de ese manual de vida que cada uno de nosotros tenemos y que lo más importante que se nos dice es leerlo, estudiarlo día y noche. Y como realmente pues no somos muy dados a esto, pues realmente yo creo que es aprovechar estos segmentos donde nos dan todo como con más discernimiento. Y realmente pues este tipo de segmentos tiene que ver mucho con vivencias con propósito, todo lo que las personas, cada uno de los que estamos aquí hemos vivido y queremos transmitirlo, porque pues realmente esa es la evangelización. Si es que bueno, en este momento pues contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, buenos días, buenas noches para todos aquellos que nos vean un poquito más tarde. Pues aquí ya sabes, Jorge, muy contentos y muy dispuestos a, a, a seguir, a seguir en la palabra de Dios, muy contentos porque Él nos permite compartir un poquito de lo que nosotros hemos experimentado con Él y sobre todo muy agradecidos con Dios porque Él nos permite caminar, respirar, movernos, ver los árboles, ver, híjole, tantas cosas tan hermosas que hay a nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta o no queremos verlo, pero cuando volteamos a ver a alguien que está enfermo, que no se puede mover, a un niño que lleva quizás meses o años encerrado en un hospital o en su casa sin poder salir, híjole, en ese momento es cuando nosotros podemos valorar nuestra vida. Pero hoy, Jorge, vamos a hablar de algo que quizás a todo mundo nos pasa cuando empezamos esta relación con Dios, cuando aceptamos a Cristo. Aceptar a Cristo es el primer paso que damos y es hermoso, pero después vienen muchas cosas en esta relación muy bonitas, pero también a veces complejas, pero complejas para nosotros, para nuestra mente, para nuestro corazón, que no está preparado para recibir para recibir el cómo es el Señor, el cómo es Cristo, y debemos de ir a aceptando su palabra para que Él nos vaya podando, para que Él nos vaya amoldando a su forma y así podamos ser cada día más como Cristo nos enseñó. Y parte de esto, Jorge, es contarles, familia, que hace no muchos años el tener que dejar a mis padres en un hospital fue muy duro para mí. El perder a mi madre en el 2018 y a mi padre un año y medio después fueron motivos contundentes para desalentarme en mi fe. Sin embargo, esta no flaqueó y se hizo aún más fuerte. Después de lo de mi papá y después de lo de mi madre, yo hice un pacto con Dios, el cual consistía en que Él nunca me pondría en mi vida algo que yo no pudiera superar. A veces pensamos que en la Biblia hay ciertos dichos o ciertos acuerdos que nosotros damos por sentado. Y la verdad es que la Biblia no dice algo así, ni nada por el estilo. Sin embargo, después de lo de la muerte de mis padres, un día de plena felicidad en mi vida, cuando todo estaba bien, cuando mi relación con Dios era increíble, yo iba a la iglesia, yo diezmaba,
y empezaba a hacer todas esas cosas para el ministerio, servía en un ministerio, servía en otro, y mi vida era radiante, mi relación con él era increíble, y siempre por todo lo que él hacía en mí era gracias, Dios mío, por todo lo que haces. Pero, sin embargo, un día me entero de que mi hijo mayor estaba en drogas. Y ahí, ese límite que yo tenía fue traspasado. Pero fue traspasado mi límite y no el límite de Dios. Yo había hecho, según yo, un contrato con Dios, con mis términos, mas nunca Dios me hizo saber a mí que Él estaba de acuerdo. En ese momento, mi alma se llenó de ansiedad, se llenó de impotencia, se llenó de muchas dudas. Familia, en algún momento de nuestras vidas, todos hemos hecho un contrato con Dios, un contrato que unilateralmente dimos porque era legal, pero para que un contrato, familia, sea válido, hay que ser firmado por ambas, o por mí o por ti. Si este contrato no es firmado por ambas partes, entonces solo se trata de un deseo o de un sueño. Sí, así como lo escuchas. Muchos de nosotros juramos que tenemos un contrato con Dios, pero en realidad Él nunca lo firmó, ni siquiera nos hizo saber si estaba de acuerdo con ese contrato. Los únicos que lo dimos por sentado fuimos nosotros. Y decimos a veces, no, si yo ya se lo dije a Dios, yo prometo, o yo le prometí que iba a ser una persona decente, que iba a diezmar. Mira, yo estoy ayudando aquí a los pobres, estoy dando mi diezmo, estoy dando, híjole, tantas cosas que estoy dando en los ministerios. Yo sirvo, yo leo mi devocional, yo leo mi Biblia, yo oro en las mañanas y oro en las noches. A mí Dios me tiene que bendecir, me tiene que ir bien, porque pues yo me estoy portando bien, ¿no? O sea, está en el contrato, ¿no, Señor? O sea, yo te prometí y tú me dijiste que sí, ¿no? Y entonces, familia, damos por sentado que Dios firmó ese contrato. Damos por sentado que nosotros tenemos que estar bien en todos los aspectos de nuestra vida, que nos tiene que ir increíblemente bien en los negocios, que este año me tienen que dar un incremento, que este año tengo que hacer, no sé, tengo que incrementar en tanto porcentaje mis ventas, que me tengo que ir al viaje o al país en donde yo quería ir desde chico, que este año o al siguiente me tengo que comprar un carro, no sé. Las vacaciones que tanto he anhelado yo y mi familia. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos inundados en un mar de dudas y pensamos que si realmente Dios es bueno, porque entonces en ese momento no está siendo bueno conmigo. ¿Será que su autoridad está siendo restringida? ¿Será que en verdad Él me sigue amando? ¿Será que el diablo se metió por algún lugar que le abrió la puerta y agarró desprevenido a Dios? ¿Será acaso eso? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Qué pensamos de Dios cuando la vida no es tan buena? Hay muchas personas que están
dudando de Dios, porque han perdido trabajos, porque ha fallecido un familiar, porque sus hijos no andan bien, porque se les quemó su casa y lo perdieron todo. Pero familia, déjame te digo que la duda es la oportunidad para tener fe. Estas personas que tienen dudas, que piensan que Dios ya no es bueno, que piensan que la vida los ha traicionado, que en un momento fueron bendecidos y hoy ya no, necesitan cambiar su perspectiva en relación con la adversidad. Es muy probable que si sentimos esto, hayamos entrado en un coma espiritual, que Dios arbitrariamente, por alguna razón, dejó de ser bueno. Entonces, ese dolor que está pasando en ese momento por nosotros no nos deja pensar con claridad, ya que el dolor adopta diferentes formas. Una enfermedad o circunstancia que llega simplemente sin avisar. Algunas personas definen el dolor como un grito sagrado de Dios, ya que es la única forma en cómo puede penetrar en nuestro interior. ¿Por qué nos mueve a un nuevo lugar emocional y espiritual? Y quizás a veces nos mueve a un lugar físico diferente. A veces no podemos entender por qué de un momento a otro pasan las cosas, pasan los accidentes, pasan las lesiones. A lo mejor hoy te están operando de la columna. A lo mejor hoy te estás recuperando de una operación y tu cuerpo ya no quedó igual. Familia, ya he pasado por eso. Y Dios inclusive me hizo volver a aprender a caminar. Pero tenemos que entender que no son nuestras fuerzas, sino las de aquel que va con nosotros, las de aquel que va en nuestra barca, las de aquel que en esa barca, junto con nosotros, va hacia el fondo del mar. Y ahí es donde su presencia se glorifica. A veces nos quedamos atorados en nuestra zona de confort y perdemos esa sensibilidad espiritual. La insensibilidad se filtra en nosotros muy sutilmente. Podemos llenarnos de tanto trabajo que se nos pasa el tiempo y no oramos, no hacemos el devocional, no vamos a la oración, híjole, dejamos a veces de ayudar a la gente que ayudamos regularmente, ya que muchos de nosotros tendemos a ser como Marta. Pensamos que con servirle a Dios en nuestro ministerio es suficiente y perdemos de vista nuestra sensibilidad espiritual. Puedo pensar yo quizás, no, Señor, yo te dedico el lunes para hablar de ti, para hablar de tu palabra, para poder llegar a gente. Y ya con eso yo me quedo y estoy cambiando esa sensibilidad y esa relación con Dios en un contrato que según yo estamos firmando los dos. Y cualquiera que sea el caso, Dios sabe muy bien cuando estamos tan preocupados por nuestros asuntos, por nuestro ministerio, en igual de preocuparnos por estar en contacto con Él. Si Dios sana de cáncer a un enfermo, decimos, ¡ay, Dios es bueno! ¡Qué grande es Dios! Pero ¿qué tal
si Dios no lo sana? Entonces, ¿Dios no es bueno? Hay enfermedades que se van rápido y otras que no. Sin embargo, Dios siempre es bueno. Dios sigue estando en el trono. Dios está en la abundancia y en la escasez. Dios está en la fila cuando estás pidiendo trabajo. Dios también está en ese carrito cuando vas al supermercado. Dios es el Dios de los graneros y el Dios de las hambrunas. ¿Acaso cuando Dios pasa nuestros límites, familia, e incumple el contrato que según nosotros nos firmó en un tratado unilateral, acaso sigue siendo un Dios bueno? Podemos decir que si Dios no cumple, entonces Dios nos jugó sucio, porque nosotros estamos sirviendo en uno de sus ministerios y aún así nos pasó algo malo a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos. Hay gente que dice, yo diezmo y entonces lo que me pasó no es justo y le reclama a Dios. Y también de paso se va con su pastor y arremete duro contra ellos. Y quizás hasta con la congregación completa. Y después ni siquiera estás acudiendo a congregarte. Quizás después ni siquiera estás acudiendo a Él en esa relación que Él tanto busca de cada uno de nosotros, familia. Y es ahí donde nosotros empezamos a perder esa sensibilidad por Él, porque pensamos que debemos cambiar nuestro servicio, que debemos cambiar las cosas que hay en nuestra mente por el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque todo lo que nos pasa es permitido por Dios. Y si Él lo permite, es para ayudarnos a fortalecernos en esas áreas que Él necesita que se fortalezcan y poder cumplir ese propósito de vida que Él tiene para nosotros. Quizás en este momento estás queriendo negociar con Dios y no estás caminando en fe. Cuando empiezas a vivir una escasez y hay gente que piensa que Dios no está cumpliendo su parte del contrato hasta que se olvidan de los tiempos buenos. José le dijo al faraón, llegarán 7 años de hambruna, las cuales borrarán todos los años buenos que habían tenido. ¿A poco no te ha pasado que los tiempos malos han borrado todos los tiempos buenos que Dios te ha dado? ¿No te ha pasado eso? ¿No se te ha olvidado lo grande que ha sido Dios cuando te ha parado de esa enfermedad, cuando te ha curado y levantado de esa cama, cuando curó a tu mamá, cuando curó a tu papá, cuando te dio un mejor trabajo, cuando te dio tantas alegrías, cuando te dio tanto orgullo por tus hijos? ¿Acaso Dios ahí te estaba fallando? Y si hoy no la estás pasando tan bien, ¿realmente piensas que Dios está infringiendo ese contrato? Ese contrato, te repito, familia, que según tú, Él firmó. De pronto, Dios te saca de un cáncer, pero después no te saca de una simple gripa y se te olvida que Dios te sacó de un cáncer. Hay que creer en Dios más que en una hoja de cálculo de Excel. Para quienes llevan un control de sus gastos y hacen una proyección de sus ingresos y de todo lo que pueden hacer con ese recurso que Dios te da para administrar. De repente no te da el Excel, de repente no te da porque tus gastos están comiendo a tus ingresos. ¿Acaso
ese Excel que en ese momento te va a deprimir, te va a desesperar y te va a dar ansiedad, ¿acaso ese Excel es más poderosa que la visión de Dios? ¿Crees que ese Excel determina la visión de Dios en tu vida? Déjame te digo, familia, Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y siempre. Cuando te sacó de Egipto hasta el día de hoy, que te ha traído a las tierras de Jericó. Aprendamos a vivir, familia, en hoteles de 5 estrellas y en la calle con cucarachas. Sí, lo has oído bien, con cucarachas. Porque la jurisdicción de Dios no tiene límites, familia. El apóstol Pablo lo dijo cuando dijo que estaba entrenado para vivir en la escasez y en la abundancia, porque en ambas estaba bajo la jurisdicción divina. ¿Acaso Dios solamente está con los ricos y no con los pobres? ¿Acaso crees eso en verdad? Cito a Romanos 8:28. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, conforme al propósito para que fueron llamados. No dice algunas cosas, sino todas las cosas. Días buenos y malos. Eso es la vida. Bienvenido, bienvenida. No guardes tus dudas. Pídele al Señor que te la resuelva. Así como Tomás resolvió su duda cuando Jesús le dijo, toca aquí, Tomás. Y Tomás dio un grito, le dijo al Señor, Señor, Dios mío, cuando él tocó las llagas del Señor. Resuelve tus dudas si te cuesta creer. No hay nada más emocionante en una corte que la declaración de un testigo hostil. Todavía recuerdo, familia, cuando yo era absolutamente hostil. Cuando yo decía que era ateo, gracias a Dios. Pero déjate cuento que cuando llegó aquel día y me habló a través de mi compañera de clase bíblica, Señor Dios mío, le dije, y no paré de llorar toda la noche cuando Él se reveló y se mostró en mi vida con una promesa muy determinante, la cual fincó mis convicciones en Cristo. Yo solo sé, familia, que era ciego y ahora veo. Es como si solo viéramos un par de páginas de nuestra vida. Una de enfermedad, una de muerte, un divorcio quizás, y dijéramos, esto no tiene sentido. Pero como no estamos viendo las 3,000 páginas completas de la historia de nuestra vida, no podemos juzgar nuestra vida solo por algunas páginas. ¿Qué sabemos nosotros de la vida? ¿Acaso sabes realmente cuáles serán tus últimos pasos? ¿Estás viendo realmente la vida completa? Le dices Dios a Job, ¿dónde estabas cuando yo hice el mundo? Imagina esto, familia. Ahí te va, pon atención. Imagina que te dijeran, te vas a venir a vivir a esta mansión en Beverly Hills. Te vas a venir a vivir por el resto de tu vida. Pero vas a tener que pasar por algunos momentos de aflicción. Quizás te vas a quedar sin comida por unos días. Quizás va a haber turbulencia en el avión, te vas a golpear, te vas a sacudir. Quizás se va a enojar un pasajero contigo, alguna señora te va a insultar. Quizás a la azafata se le caiga la comida en tu ropa. Pueden pasar 1000 cosas.
Pero déjate digo algo, familia. La aflicción no te va a matar y tampoco te va a librar de tu destino final, que es el llegar a esa mansión. Y en este caso, ¿quién rechazaría esta oferta? ¿Tú la rechazarías? Yo no. Pablo nos habla sobre esto. ¿Qué son 70, 80 años comparados con la eternidad de vivir esa promesa que Cristo nos hizo? Tu crisis, tu aflicción, tu dolor, no va a durar para siempre, pero tú sí, en Cristo Jesús. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Deja entonces que el libro de tu vida termine de escribirse. La melodía no está completa. Deja que termine la película. Deja que aparezcan los créditos antes de evaluar tu vida. El pronóstico entonces serán los días malos, los días buenos, los días de abundancia, los días de hambre, pero Dios está en todos los días, familia. El Señor es el Señor de Pablo y es el Señor de Tomás. Es el Señor de Pedro que lo negó, hasta el Señor de Judas que lo traicionó. Él es el Señor de todos. Hay días buenos y malos, pero en ambos se cumple la voluntad de Dios siendo bueno. Entonces, familia, no te olvides de lo bueno que ha sido Dios en tu vida. No te confundas. Él no firmó un contrato contigo. Él tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta sobre ti. Él quizás te está podando y te va a doler que te poden. Pero por Dios, ¿por qué se podan los árboles? Para que puedan crecer derechos, para que pueda salir fruto nuevo. Yo te voy a regalar 3 puntos para que descifres lo que hoy te estoy diciendo, para que descifres ese clausulado que según tú firmaste junto con el Señor. Y punto número 1, para prosperar hay que sembrar. ¿Qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Estás sembrando amor? ¿Estás sembrando vida o estás sembrando muerte? ¿Estás sembrando crítica o estás sembrando bendición? ¿Qué siembras hoy? Porque lo que siembres es lo que cosecharás. Y si siembras bendición, seguramente prosperarás. El número 2, si quieres que Dios te use, hay que pagar el precio. No vivas el precio ajeno de una espiritualidad prestada. Deja de ser un espectador del Evangelio y sigue los pasos de Cristo. No vivas a través de tu pastor, no vivas a través de alguien de tu familia, de alguien de la congregación, no vivas a través de solamente saber y conocer el Evangelio. El Evangelio se tiene que vivir. Tienes que amar, tienes que perdonar. Tienes que amar a Cristo con todo tu corazón. Tienes que seguirlo. Y número 3, sé el hijo de Dios. Tu identidad es ser hijo de Dios. Construye tu propia barca e invita a Cristo a subir en ella. Pierde de vista la orilla y ahí en el fondo del mar es donde encontrarás al Señor. Familia, si no te estás metiendo en los mismos problemas que Jesús se metía, ojo con esto y te va a volar la cabeza. Si tú no te estás metiendo en esos problemas hoy en día, es muy probable que ya no estés siguiendo a Jesús. Él dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame.
No es opcional seguir a Jesús. No podemos solo creer en Él. Quien desee seguirlo será a través de sus actos y convicciones firmes. El solo conocer la palabra es ser un simple espectador del Evangelio. La fe en Cristo no se negocia. Sí, familia, la fe en Cristo no se negocia. Aquí no hay contrato, familia. Aquí hay fe, aquí amor, aquí hay amor. Familia, deseo que esta semana les sea de gran bendición a cada uno de ustedes. Y si hoy tú estás batallando y no puedes entender porque Dios ha infringido el contrato que según Él firmó contigo, es porque no estás viendo toda la película de tu vida. Es porque no estás comprendiendo la voluntad de Dios sobre tu vida. No menosprecies jamás lo que según Dios ha puesto en ti. Jamás lo demerites. Dios está en ti. Solo tienes que acudir a papá. Solo tienes que creerle. Solo tienes que llegar con amor. No te fijes en los demás. No te fijes en el progreso o en el retroceso de la gente a tu alrededor. Pon tu mirada en Dios. Solo en Él debe estar. No puede estar en nadie de nosotros porque podemos caer, pero nos vamos a levantar. No veas esas caídas. Ve a Cristo. Toma tu cruz y síguelo. Familia, bendecida semana. Los amamos. Que Dios me los bendiga mucho. Jorge, que Dios te bendiga. Chao, chao.